¿Hay criaturas tan grandes que podrían tragarte sin que nadie note tu ausencia? No estamos hablando de dinosaurios ni de leyendas, sino de animales reales. Bestias que aún existen, que respiran, cazan, y algunos, ni siquiera han sido del todo estudiados. Hoy te llevaré por un viaje al corazón del Amazonas para conocer a los 10 animales más grandes de esta selva salvaje. Pero no todo es como parece, porque algunos de ellos no deberían existir. Empezamos con un gigante acuático que parece sacado de una película de terror, el Arapaima gigas. Este pez puede superar los 3 metros de largo y pesar más de 250 kilos. Imagina una criatura tan larga como un coche y con escamas tan duras que pueden detener cuchillos y mordidas de pirañas. Se mueve en silencio bajo el agua y caza usando el sigilo. Muchos pescadores locales aseguran que han visto a estos monstruos rodear sus canoas, y en algunos casos, han volcado las embarcaciones. Pero lo más inquietante es esto: en ciertas zonas del río, ya no se atreven a pescar de noche. Porque dicen que el Arapaima ya no les teme a los humanos. Pasamos a la tierra firme, y nos encontramos con el anaconda verde, la serpiente más grande del planeta. Y cuando digo grande, no me refiero solo a la longitud, sino a su grosor, fuerza y agresividad. Una anaconda puede superar los 8 metros de largo y pesar más de 200 kilos. Se ha documentado que pueden tragar caimanes enteros, y hay reportes de ataques a humanos, aunque siempre se han mantenido como no confirmados. Pero los indígenas de la zona cuentan otra historia. Hablan de serpientes que se arrastran por la selva y dejan huellas tan profundas como zanjas. Algunos incluso creen que hay anacondas legendarias, las llamadas sucuriju gigante, que podrían medir hasta 15 metros. Y aunque suene imposible, lo que encontraron los biólogos en una expedición reciente dejó a todos sin palabras. Porque durante una grabación nocturna con drones térmicos, captaron una silueta moviéndose en el agua, una que medía casi el doble de la mayor anaconda registrada oficialmente. El material fue confiscado por razones que nunca explicaron. Y el equipo de grabación no volvió a hablar del tema. Pero lo que veríamos después cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la cadena alimenticia del Amazonas. Después de conocer al Arapaima y la anaconda, uno pensaría que ya ha visto lo más aterrador del Amazonas, pero lo cierto es que apenas estamos empezando. Porque hay criaturas que no solo son enormes, sino que además se ocultan tan bien, que podrían estar a metros de ti sin que lo sepas. Ahora imagina que estás caminando por la orilla de un río, y de repente, todo se queda en silencio. No oyes pájaros. No hay insectos. El agua se detiene. Ese silencio no es casual. Es señal de que cerca, muy cerca, podría estar uno de los depredadores más imponentes del Amazonas, el caimán negro. Este reptil puede llegar a medir más de 6 metros de largo, lo que lo convierte en el mayor depredador de Sudamérica. Sus mandíbulas pueden ejercer una presión de casi 3000 psi, capaces de partir en dos a un hombre adulto. Y no ataca como en las películas, no da un aviso. Solo emerge, atrapa y desaparece. Cazadores locales han reportado caimanes tan grandes que tienen marcas de escopetazos antiguos en el lomo, como si alguien hubiera intentado matarlos hace décadas, sin éxito. Y aquí viene lo inquietante: en algunos pueblos ribereños, cuando desaparece alguien, no acuden a buscarlo. Simplemente lo dan por devorado. Y cierran las orillas por días. Como si supieran que el monstruo está hambriento. Pero si crees que lo peor está en el agua, espera a ver lo que se mueve entre las ramas altas del Amazonas. Estoy hablando de la arpía mayor, el ave más poderosa de todo el continente. Con una envergadura de más de 2 metros, esta águila puede levantar monos adultos, perezosos, y en algunos casos, se ha dicho que han atacado a niños. Y no es un rumor reciente. Hay informes históricos, desde tiempos coloniales, que describen a estas aves como demonios alados por su fuerza, velocidad y forma de matar.
Su garra tiene el tamaño de una mano humana adulta, y su presión es tal que puede atravesar huesos. Algunos investigadores que trabajan en la selva aseguran haber encontrado restos de animales colgados en ramas, como si alguien los hubiera dejado allí. Pero estaban en nidos vacíos, sin rastros del ave. Como si las arpías supieran que están siendo observadas, y simplemente se ocultaran cuando no les interesa ser vistas. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más perturbadoras. En 2022, un equipo de biólogos colocó una cámara en el dosel más alto del bosque. No solo querían captar arpías, querían entender sus rutas de vuelo. Lo que grabaron esa noche aún no ha sido publicado oficialmente. Pero una imagen filtrada muestra algo que no cuadra con ninguna especie registrada. Alas más grandes. Ojos blancos. Y una presencia que hizo que el dron perdiera señal de inmediato. Pero lo que volaba sobre el Amazonas esa noche, no era un ave. Y cuando lo descubrieron, tuvieron que detener toda la investigación. Hasta ahora hemos descendido a los ríos oscuros y volado por encima de los árboles. Pero lo que vive entre la maleza, al nivel del suelo, es igual de impresionante y mucho más peligroso. La selva amazónica no perdona a los descuidados, y algunos animales no necesitan rugir ni atacar, porque su sola presencia te congela la sangre. Uno de ellos es el jaguar amazónico, el felino más poderoso de América. Y aunque la mayoría mide entre 1.5 y 2 metros, en lo profundo del Amazonas se han documentado ejemplares que superan los 2,4 metros de largo, con un peso de más de 150 kilos. Pero lo que hace único al jaguar no es solo su tamaño, sino cómo mata. A diferencia de otros felinos, no va al cuello. Va directo al cráneo. Sus mandíbulas están diseñadas para atravesar el hueso con una precisión quirúrgica. Lo hace en silencio. No corre. No ruge. Solo se desliza entre la sombra, y de repente, ya estás muerto. Muchos exploradores que se han perdido en la selva jamás han sido encontrados. Pero algunos informes militares y testimonios de indígenas coinciden en algo extraño. En ciertas zonas, los jaguares no huyen del fuego ni de los disparos. Simplemente observan. Como si supieran que no deben temer. Como si hubieran aprendido cómo cazar humanos. Y si creías que en los árboles solo viven pájaros y monos, es porque aún no conoces a la boa arborícola amazónica. Este monstruo escamoso puede medir hasta 4 metros, pero su especialidad no es arrastrarse, sino colgarse desde las ramas más altas, camuflada perfectamente, esperando a que algo pase debajo de ella. No la oyes. No la ves. Solo sientes la presión cuando ya es demasiado tarde. Un equipo de documentalistas, en 2018, grabó accidentalmente a una de estas boas cazando a un perezoso. El ataque duró menos de 10 segundos. El animal ni siquiera chilló. Solo desapareció entre las hojas. Lo más inquietante es que, al revisar los vídeos, vieron otra boa, más arriba. Más grande. Observando al equipo durante toda la grabación. Nunca bajó. Nunca atacó. Solo los miró, como si supiera que estaban ahí. Y no podemos hablar de gigantes amazónicos sin mencionar a una criatura que muchos olvidan, pero que es fundamental para el equilibrio del ecosistema, el tapir amazónico. Este animal puede parecer inofensivo, pero alcanza los 300 kilos de peso y más de 2,5 metros de largo. Es como un cerdo prehistórico con trompa, capaz de atravesar la selva como un tanque. Lo curioso es que, a pesar de su tamaño, casi no emite sonido alguno. Los indígenas lo llaman el espíritu del bosque porque aparece y desaparece sin dejar rastro. Pero en 2021, una expedición reportó algo anormal, huellas de tapir, que medían el doble del tamaño normal. Pensaron que se trataba de una deformación genética, hasta que captaron en cámara, por unos segundos, una figura enorme, oscura, que se deslizaba entre los árboles. Lo que vieron no coincidía con ningún tapir conocido. Y lo que encontraron en el barro, al día siguiente, cambió completamente su idea de lo que habita en el Amazonas. Llegamos al final de este recorrido por los titanes del Amazonas, pero lo que estás a punto de escuchar no está en ningún libro escolar ni documental famoso. Es el animal más grande de todos. Uno del que se habla en susurros entre biólogos, y que incluso los pueblos originarios evitan nombrar directamente. Porque dicen que cuando lo nombras, empieza a buscarte. Antes de revelarte su nombre, retrocedamos a 2009.
Un equipo internacional de expertos se adentró en la región de Javari, una de las zonas más inaccesibles del Amazonas. Iban en busca de nuevas especies, pero lo que encontraron superó cualquier expectativa científica. Durante la segunda semana de expedición, empezaron a notar algo raro. Todos los animales grandes de la zona parecían haberse marchado. No había jaguares. No había aves. No había insectos. Solo silencio y árboles rotos, como si algo inmenso hubiera pasado por allí. Una noche, a las 3:17 de la madrugada, las cámaras de movimiento captaron una figura, algo que medía más de 6 metros de alto, caminando erguido, con pasos lentos, pesados. Su silueta era musculosa, casi humana, pero cubierta de pelo oscuro. Al principio pensaron que era un fallo de la cámara térmica. Pero al revisar el metraje en frío, se escuchaba una respiración. Lenta. Gutural. Como si la selva misma estuviera inhalando. Los indígenas de la zona lo conocen como el mapinguari, aunque no todos coinciden en su forma. Algunos lo describen como un oso gigante con piel de cocodrilo. Otros, como un perezoso ancestral, de proporciones colosales, que emite un olor tan repulsivo que te desmaya antes de que lo veas. Pero lo que todos repiten es lo mismo: si escuchas los árboles romperse y no hay viento, corre. Ya es tarde. Durante esa expedición, 3 cámaras desaparecieron. Una tienda fue aplastada durante la noche. Nadie vio al responsable. Solo quedaron marcas en la tierra, enormes, redondas, con una profundidad que ningún animal conocido podría haber dejado. La investigación fue cancelada. El informe oficial nunca se publicó. Pero uno de los asistentes, un estudiante que luego abandonó la biología, filtró una frase que quedó grabada para siempre: no era un animal. Era algo que te miraba como si tú fueras el experimento. Y es que en el Amazonas no todo es documentado. No todo es clasificado. Hay criaturas que sobreviven porque el bosque las protege. Las oculta. Las alimenta. Como si fueran sus guardianes más antiguos. Así que la próxima vez que veas un documental sobre la vida salvaje, recuerda esto: los animales más grandes del Amazonas no son siempre los más famosos. Y algunos, aún no tienen nombre. Si este vídeo te dejó con la piel de gallina, no te vayas aún. En el canal tienes otro aún más increíble: animales que no deberían existir pero están vivos hoy. Créeme, no querrás perdértelo. Haz clic ahora, y entra más profundo en los secretos de la naturaleza.